una y otra vez el Señor habla a su pueblo sobre volver. Y eso siempre me llamó poderosamente la atención, pero cuando las situaciones no son del todo, no están del todo alineadas en nuestras vidas, ahí comenzamos a entender de por qué el Señor nos insta una y otra vez a que nos volvamos. Alguien que se vuelve es alguien que ha conocido el lugar donde anteriormente ha estado, o si no, no tiene la posibilidad de volver, no tiene esa posibilidad. Entonces el Señor, sabiendo que nosotros somos suyos, sabiendo que Él ha dado promesas para cada uno de nosotros, sabiendo que desde el primer momento que nos llamó para que estuviésemos con Él y nosotros por diferentes situaciones nos alejamos, Él viene y dice que debemos volver. La palabra de Dios dice en Malaquías, en el capítulo 4, ahí finalizando, que Él dice, Él enviará a Elías, el cual hará volver. Y nosotros hemos aprendido, y de hecho lo hemos proclamado, que el hacer volver tiene que ver con la reconciliación de todas las cosas. El hacernos volver tiene que ver con que nosotros vayamos a las obras primeras. El hacernos volver nos tiene que traer a tientas a nosotros a poder esforzarnos por recuperar el lugar del cual nosotros hemos salido y en el cual nosotros nos hemos descarriado y demás cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que la finalidad del Señor en su misericordia es que siempre estemos al 100% direccionados hacia lo que Él quiere hacer con nosotros, que es que estemos en su presencia, porque solamente en su presencia hay plenitud. Yo le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Capítulo 2. Versículo 4, vamos a leer en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén, así lo podemos leer todos juntos. Dice así la palabra de Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Leemos nuevamente: pero tengo contra ti que has dejado, dice el Señor. Si nosotros dejamos algo es porque primeramente lo hemos tenido. Amén, eso lo entendemos a las claras. Y la palabra dejado, dejar, habla de abandonar, en su original habla de descuidar y también habla de dejar atrás. ¿Estamos bien hasta ahí? Para los que anotan, abandonar, descuidar y dejar atrás. Cuando nosotros retomamos alguna situación, aún solemos decir, volví a hacer lo que había abandonado, lo que había dejado de hacer. Antes me preocupaba por tal cosa, ahora he dejado de hacerlo. Lo he abandonado, supongamos. Antes me dedicaba de tal manera, de tal forma a algo y he dejado de hacerlo, lo he dejado atrás, lo he abandonado. Entonces eso nos hace a nosotros entender que debemos volver. ¿Por qué? Porque entendemos que había una situación beneficiosa en nosotros estar en ese lugar o hacer esas obras. Por eso está muy ligado el tema de las primeras obras con el arrepentimiento.
Todos los que estamos en este lugar, el Señor nos llama a volvernos. Y el volvernos tiene que ver con arrepentirnos. Y arrepentirnos tiene que ver con retomar el camino. Todos nosotros, cuando no hacemos las cosas que el Señor nos ha indicado que tenemos que hacer, empezamos a transitar un camino que no es el correcto. Pero hay un desvío, no hay un desconocimiento del camino. Entonces arrepentirse es volver a lo que hemos dejado y retomar el camino correcto. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, aún por medio de la palabra profética lanzada de la reconciliación. Y entendiendo el mundo espiritual que se levanta, nosotros la oposición máxima que vamos a tener es justamente el poder sostenernos en esa posición y sostenernos en ese camino. Por eso es importante que nosotros recordemos, dice su palabra, recuerda por tanto de dónde has caído, y que dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Candelero habla de nosotros ser luminares en este mundo. Dejar de ser la iglesia que el Señor espera que nosotros seamos. Entonces, a un pueblo que le pertenece, la apertura y la gran oportunidad, como bien se ministraba en la adoración, es que el Señor nos llama a que volvamos. Él nos llama a que volvamos. Porque es una condición. Él dice, hará volver. El texto de Malaquías, conforme a Elías y a su envío, dice que Él hará volver, pero lo hará volver antes de que venga el día temible del Señor. Entonces lo que necesitamos es que caiga un espíritu de temor del Señor sobre nosotros. ¿Por qué? Porque aún nos hemos acostumbrado a la bendición de Dios. Porque nosotros somos bendición de Dios. Nosotros somos hijos. Somos una simiente que ha sido bendita. Ayer con mi esposa veíamos un estudio y estábamos viendo algunas cosas. Y cuando la Biblia habla de la gran ramera, cuando la Biblia habla de la iglesia apóstata, es justamente una iglesia que primeramente fue esposa. Entonces hay ciertos peligros que se corren cuando nosotros decidimos ser la iglesia esposa. Por eso debemos estar atentos. Por eso nosotros no podemos quedarnos en una situación de meseta espiritual, donde hemos creído que lo hemos logrado todo, tenemos ciertos conocimientos. Eso hace que nosotros corramos riesgos. Y cuanto más cuando aún tenemos en nuestro espíritu un letargamiento que nos hace creer que nosotros ya lo hemos logrado todo y que por haber recibido una palabra nosotros ya estamos en pos de lo que el Señor quiere hacer. Entonces eso nos hace creer que estamos totalmente firmes. Y la palabra viene una y otra vez y dice, el que cree estar firme debe mirar, debe cuidar de no caer. Por eso la Escritura dice, recuerda de dónde has caído. No está haciendo un desecho. Está diciendo que estamos cerrando. Está diciendo que ese espíritu de arrepentimiento dejó de estar y es el que más tiene que estar en este último tiempo. Porque nosotros, creyendo que no necesitamos arrepentirnos, simplemente seguimos haciendo obras aún de maldad sin que haya en nosotros temor, porque también hay una palabra. Pero el arrepentimiento es la senda que nosotros necesitamos para ser justificados. Así es la senda de los justos. Así es la senda de los justos, dice la Biblia, que va en aumento, que no se queda en ese lugar. Para nosotros seguir creciendo necesitamos tener presente la vida de arrepentimiento que el Señor manifiesta en su palabra. El llamado del profeta Elías en su ministerio siempre fue el de hacer volver a su pueblo, el de hacer volver al liderazgo, el de hacer volver a los profetas que se estaban desviando, al punto de creer él mismo, siendo mensajero, decir solo yo he quedado. ¿Vieron la situación que nosotros podemos llegar a tener
siendo iglesia del Señor y creyendo que somos intocables en el mundo espiritual, nos hace alivianarnos, nos hace tener una posición de desliz muchas veces y no entender que aún en esa situación de creer que está bien, pero de no obrar, nosotros aún podemos llegar a decir, solo somos nosotros, no hay nadie más como nosotros, no hay nadie más como yo. Tengo el conocimiento, tengo la revelación, pero mi alma no es movida bajo la voluntad de lo que el Señor está pidiendo. Entonces eso puede traer muerte. Entonces ahí nosotros corremos el riesgo de caer. Ahí muchas veces nosotros estamos, por eso el Señor dice, recordá, no a dónde, sino de dónde. De la posición en la que estábamos cuando hacíamos las obras primeras. Las obras primeras tenían que ver con la búsqueda del Señor. Esa era la senda, porque nosotros veníamos de otra senda. Nosotros no estábamos en el camino. Nosotros íbamos por un camino y Él salió a nuestro encuentro y nos mostró cuál era el verdadero camino. No solo envió a Elías, en otro tiempo envió a Juan, y eso también lo hemos aprendido, y él fue un receptor de ese espíritu. ¿Para qué? Para enderezar el camino. Y nuevamente el enderezar habla de volver, porque algo que se tiene que enderezar es algo que en algún momento estuvo derecho y se torció, entonces debió enderezarse. Y eso a las claras, mis hermanos, habla de nosotros, porque Juan en ese tiempo también fue a enderezar el camino de los que eran pueblo de Dios. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros una vez más para decirnos, es necesario retomar el camino. ¿Por qué? Porque es el último tiempo. ¿Y en qué nosotros visualizamos que es el último tiempo? Porque cada vez que el Señor mandó a hombres de Dios para llevar adelante su palabra en retorno al camino, era un tiempo de venida del Señor. Juan preparó el camino para la venida del Señor. Y hoy el Espíritu Santo y ese Espíritu enviado también prepara el camino para la venida del Señor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos y volver a las primeras obras. Volver a las primeras obras. A las obras que son de justicia y no que tienen que ver con nuestras justicias. Por eso cada uno de nosotros estamos muchas veces aplacados y sumergidos y aún encasillados en la religión, con un conocimiento, pero no lleno de su espíritu. Y únicamente las obras espirituales se hacen cuando nosotros las discernimos primeramente y las llevamos adelante conforme la palabra de Dios. O si no, simplemente somos hombres y mujeres que asistimos a un lugar, supongamos, aún teniendo la buena intención de poder estar en este lugar, aún teniendo la mejor intención de servir. Pero cuántas veces, por no estar en el camino correcto y en la senda correcta, no hay arrepentimiento. De hecho, no somos llamados a arrepentimiento, porque nuestra alma se ha secado, porque nuestro espíritu está aletargado, porque no tenemos discernimiento del bien y del mal. Discernimiento, no simplemente conocimiento de lo que dice la Biblia, porque el ejercicio únicamente nos da la posibilidad de nosotros poder discernir el bien y el mal y saber en cuál direccionarnos. Y cuando hay mal en nuestro corazón, nosotros volver al camino. Yo creo que la iglesia de Cristo, y me animo a decir por qué no, porque aún es una apertura de esperanza, necesitamos volvernos al Señor. Y esto no es muy alentador, así como motivador para lo que nosotros queremos llevar adelante en nuestra vida personal.
ni en nuestra vida congregacional, ni en nuestra vida como familia. Porque el arrepentimiento requiere compromiso, porque es retomar el camino de los justos, el camino donde el Señor camina. Y cuando nosotros caminamos con Él, eso nos da la certeza de que nosotros tenemos la posibilidad de ser levantados. El título, no sé si lo dije, pero es Volvamos a la senda del Señor, la cual hemos abandonado, la cual hemos descuidado, la cual hemos dejado atrás. Y claro que hemos recibido una revelación sobre la iglesia que es esposa, pero esa iglesia también corre riesgos cuando no es ataviada de la forma correcta, porque podemos correr riesgos aún de vestirnos mitad como novia del Señor y mitad con otras vestiduras. Eso lo enseña Apocalipsis. También había otra novia, también había otra esposa que estaba vestida con lino fino, pero también vestía púrpura y escarlata, porque sabía cómo era estar vestida de novia. Pero la situación de no sostenerse en las sendas hizo que se corriera. Entonces sus vestiduras se vieron. Es como cuando nosotros nos ponemos ropas encima por no cambiarnos. No solo que resulta incómodo, sino que no se ve puro, no se ve bien, porque hay mezclas. Y los riesgos que corre la iglesia esposa es mezclar. Y nosotros no podemos mezclar. No es aceptado por el Señor la mezcla. Entonces necesitamos volvernos al 100% a las sendas del Señor. Mateo capítulo 3. Versículo 1. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea que Juan también, el mensaje para poder recibir al Señor en su venida, tenía que ver con arrepentirse. Ninguno de nosotros que en este último tiempo querramos recibir al Señor, lo podemos hacer si no hay arrepentimiento verdadero y una vuelta a la senda a la cual el Señor nos ha llamado a volver, porque Él nos ha llamado a volver. De hecho, Juan hace mención al profeta que hacía 700 años atrás había lanzado una palabra. Yo soy una voz. Entonces la voz es lanzada para que nosotros podamos retomar el camino, para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestras malas obras y para que podamos ser la iglesia que verdaderamente el Señor va a venir a buscar. Porque claro que el lino fino nos alienta y el lino fino nos motiva y el lino fino nos hace entender de que nosotros fuimos vestidos y que a nosotros únicamente se nos fue concedido ese privilegio. Pero también tenemos que tener presente que en este tiempo necesitamos arrepentirnos.
¿Saben por qué, mis amados? Porque el arrepentimiento nos da el lugar y nos posiciona y nos da la seguridad de quiénes somos en el Señor, de cuánto le necesitamos. Es muy triste vernos en una posición de iglesia, no siendo iglesia. El Señor lo manifiesta, entiendo, con amor, porque Él viene con una palabra de reprensión a la cual nosotros debemos y hacemos bien en oír. Tienes nombre, dice, que vives, pero estás muerta. Tú dices que eres rico, pero en realidad yo digo que eres pobre. Y no habla de desecho. Él habla de la posición en la que nosotros hemos llegado como iglesia muchas veces sin tener presente al Señor. Simplemente hemos muchas veces tomado lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas, lo que ha hecho como iglesia, pero casi que hemos dejado de lado al Señor, que lo hizo todo. Y lo único que da vida es cuando el Señor está. Porque si no, simplemente lo otro serán obras de injusticia, trapos de inmundicia, obras que necesariamente nosotros hacemos desde nuestra carne y no necesariamente obras espirituales. Por eso necesitamos volver. Por eso necesitamos volver. De un tiempo a esta parte, aún congregacionalmente, han dejado de venir, hermanos. No sé si usted se ha dado cuenta. Aún en este tiempo nosotros exhortamos una y otra vez a congregarnos. Déjeme explicar esto. Porque somos unos re pesados y que tenemos todo el tiempo ganas de verle las caras y que no, hay una necesidad en cada uno de nosotros. Yo vengo a este lugar porque tengo una necesidad. Ahora, aquel que no se da cuenta de esa necesidad necesita que alguien le diga: vos sos un necesitado. Y demás está decir que es nuestra tarea. Y aún así, muchas veces todavía no tienen cimentado ni establecido el principio de congregar. Y yo en otra oportunidad lo he dicho, y sonó medio como fuerte, pero no lo dije ofensivamente. He dicho, no, aquel que todavía está pensando en que si se congrega o no se congrega, difícilmente, entiendo yo, crea que es la iglesia esposa del Señor. ¿Se entiende lo que digo? No estoy diciendo, no, los hermanos que no congregaron hoy se van a ir todos al infierno. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que el Señor aún nos está diciendo: tenés que volver. Tenemos que volver. Juan se presentó como una voz que clamaba en el desierto de Judea a un pueblo que había sido escogido por el Señor, a un pueblo que tenía conocimiento, pero que no tenía espíritu. Eran pueblo. Pero miren la misericordia del Señor, que viene con una voz, con un espíritu y con un receptor, como Juan, para enderezar las sendas. Y él dice en el comienzo de su ministerio, pero en el final de un tiempo, porque ahí hay un final de un tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Finalizaba un tiempo con la venida del Señor y comenzaba otro tiempo. Con la venida del Señor en búsqueda de su iglesia es el final de un tiempo y es el comienzo de otro tiempo. Es el final del tiempo de la iglesia terrenal y el comienzo de la iglesia celestial.
Pero en ese intermedio nosotros necesitamos ser una iglesia espiritual. Iglesia terrenal, iglesia espiritual, iglesia celestial. Un nuevo tiempo, un tiempo de eternidad, un tiempo donde se empiezan a cumplir todas las profecías puestas en este libro que ha sido hablado para nosotros. Y nosotros lo tenemos que creer y tenemos que ir en pos de eso. Pero si en nosotros no hay arrepentimiento de nuestras malas obras, difícilmente nosotros podamos acceder y ver porque lisa y llanamente no hay un nuevo nacimiento real y genuino. Es necesario, le dijo el Señor a Nicodemo, que nuevamente nazcas de agua y de espíritu. El nacimiento solamente viene por medio del espíritu y de la palabra. Para que puedas ver el reino. Cuando viene Juan, dice: yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces el agua que representa y tipifica la palabra de Dios representa al Señor mismo, porque Él es fuente. Es a donde nosotros debemos ir para arrepentimiento, para que nuestras sendas sean enderezadas, para que podamos retomar el camino. Y esto es muy personal, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Yo quiero que eso lo entendamos. Pero el ser iglesia escogida también nos pone en una situación de poder apostatar, de poder dar la espalda y de poder convertirnos en una iglesia basti, una iglesia que rechaza, una iglesia que conoce, pero que rechaza. Pero el Señor viene una y otra vez y nos dice: vuelvan. De hecho, la Biblia en Malaquías mismo dice: si ustedes se vuelven, yo me vuelvo. Porque Él es Señor. Él envía. Él no va a venir sobre nosotros así, porque Él dice: yo estoy acá, no quiero salir de esa posición. Volvé. Cuando el Señor nos dice volvé, ¿saben lo que nos está diciendo? Conocen el camino. Conocen el camino. Cuando nosotros apostatamos, supongamos, o nos alejamos en nuestro corazón del Señor, automáticamente comenzamos a hacer muchas obras que tenían que ver con los caminos con los que nosotros andábamos antes. Por eso el que aún deja de venir a la iglesia, imagínense, viniendo a la iglesia, nuestro corazón se aleja del Señor, nosotros nos alejamos del Señor y hacemos obras que son infructuosas y que están ligadas y muy relacionadas a lo que nosotros éramos antes. Mientras estábamos bien, escuchábamos alabanza, y cuando estamos más o menos empezamos a escuchar de vuelta, volvemos. ¿Por qué? Porque conocemos ese camino. Sabemos dónde tenemos que ir para encontrar lo que las concupiscencias de nuestro corazón anhelan. Sabemos. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? Pues me miran como diciendo: yo estoy tan como 3 veces santo y digo: está loco. Es más, nosotros un poquito nos corremos y ya cometemos errores. Pero el Señor viene con algo más poderoso, más fuerte. Él está diciendo: ustedes son míos, ustedes conocen el camino, es tiempo de volver. Claro que está la palabra, pero es tiempo de volver.
Porque esa posición de arrepentimiento, esa posición de volver a las primeras obras, nos hace automáticamente posicionar al Señor en primer lugar. Porque empezamos a tener diferentes amores, aún estando en el Señor. Amamos la iglesia, amamos el ministerio, amamos nuestro servicio, amamos un montón de cosas que están bien. Amamos a nuestros hermanos. Amén. Amamos congregarnos, amamos hacer la obra, amamos todo lo relacionado con el Señor. Pero aún en ese amor, por eso dice volver a un primer amor. Entonces si Él dice volver a un primer amor, quiere decir que hay otros amores. Amores segundos, amores terceros, amores... Pero Él dice que volvamos, porque saben que en la Escritura Él le habla a la iglesia, le habla al ministro, le habla a los que van a escuchar, le habla a los que son alumbrados. Y Él dice, yo conozco las obras, yo conozco que has sufrido, yo conozco todo y está todo bien. Pero Él está diciendo, se han olvidado de mí. Y es un error que comúnmente como iglesia cometemos. Olvidarnos del que bendice, del bendecidor. Porque muchas veces podemos lograr confundir y eso puede llegar a hacernos creer que porque amamos el ministerio, estamos amando a Dios. Porque amamos a nuestra esposa, porque amamos a nuestro esposo, porque amamos a nuestros hijos, porque amamos a nuestros hermanos, estamos amando a Dios, que está bien, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Pero nunca es mayor que el amor que nosotros debemos tener por el Señor. Porque eso nos va a clarificar y nos va a hacer andar por las sendas correctas, siempre. Ahora nosotros, conforme la palabra lanzada en esta mañana, que es una palabra de ternura de parte del Señor, de amor de parte del Señor. Porque es lindo cuando Dios lanza una promesa, lanza una profecía. Es lindo cuando nosotros hablamos en lenguas, está muy bien y eso nosotros debemos anhelarlo. Y todo lo que el Señor hace y mueve. Pero nunca debe ser mayor que el amor que nosotros debemos tenerle al Señor. Ese es nuestro norte. Recuerda, veníamos de otro camino y el Señor salió a nuestro encuentro, perdonó nuestros pecados. Nosotros había plenitud, había una mochila tan grande que salió de nuestros hombros, que nosotros nos enamoramos de aquel que hizo todo, algo que nosotros no podíamos hacer. Nos libró, abrió la jaula, nosotros escapamos. Empezamos a ver una nueva senda. El sol de justicia salió, nosotros empezamos a ver todas las cosas diferentes. Pero en algún momento eso comenzó a menguar. Porque nos hemos enamorado de algunas otras cosas. Y hemos dejado de amar al Señor por sobre todas las cosas. Y eso es a lo primero a lo que tenemos que volver. Volvamos. Volvamos en arrepentimiento. Volvamos en arrepentimiento. Amén. Una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Salmos 23:3. Si el Señor habla de sendas y que volvamos a sus sendas, quiere decir que también hay otras sendas. Y es lo que nosotros debemos visualizar. Confortará mi alma, me guiará, ¿qué dice? Por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Por eso el nombre del Señor es el que es exaltado. Y entonces nosotros manifestamos un amor extremo,
Entonces, ese mismo amor, el amor a su nombre, nos hace a nosotros andar por las sendas que debemos andar y nuestra alma está confortada. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Cuando nuestra alma no está confortada por el Señor, se conforta y se deleita en otras sendas. Y eso también le sucede a la iglesia. Entonces Él, mirando esa situación, nos dice: vuelvan. ¿Cuántos tienen cosas a las que tienen que volver? ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas? Cuando la Biblia habla de restauración, habla de un estado original. Y entonces aún esa restauración que viene por medio del Espíritu de Elías, por medio de lo que el Señor quiere hacer en la reconciliación de todas las cosas, tiene que ver con hacer volver todo a su origen, a lo que éramos cuando el Señor nos escogió, cuando el Señor nos definió. La Biblia habla de que el Señor hizo al hombre perfecto, pero él se fue tras sus perversiones, tras sus pensamientos. Y cuando habla de hombre, obviamente habla de mujer, del género humano. O sea que está en nosotros una y otra vez tomar sendas que no son las correctas y que llevan a muerte, porque la Biblia también manifiesta en Proverbios que hay caminos, hay sendas que al hombre le parecen buenos, le parecen perfectos, pero su final es muerte, es sequía. Nosotros necesitamos volver a las sendas y es por medio del arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo, mis amados, pasamos sin arrepentirnos, simplemente con reconocer? Reconocemos nuestra situación, pero no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento habla que después un paso siguiente es una conversión. Se cambió, se transformó. No había manera de ir encarrilándonos, se cambió. Por eso aún el arrepentimiento no es conversión. El arrepentimiento es un primer paso. Y la conversión es la transformación total. Si nosotros vemos y visualizamos cuestiones que tienen que ver con nuestra vieja naturaleza, nosotros tendríamos que rever también las cosas de las cuales debemos arrepentirnos. Y déjenme decirle algo: nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Por eso, aun cuando elevamos una oración, como dice el profeta, nosotros no lo hacemos por nuestras justicias. Nosotros lo hacemos porque son muchas tus misericordias. Eso es la soberanía de Dios. Por eso volvamos a la oración, volvamos al ayuno, volvamos a la búsqueda, volvamos al estudio, volvamos a congregarnos con ánimo, con buen ánimo, dice. Vengamos con gratitud. No pensemos que queda tiempo, no quedan tiempos. Porque si el Señor está llamando a volvernos, es porque es el último tiempo. Hay un cambio de tiempos. Por lo menos la iglesia de los que queremos ser arrebatados por el Señor, necesitamos entender estas cuestiones. Ya no hay tiempos. Entonces me tengo que volver. Necesito arrepentirme. Necesito hacer las primeras obras, las obras primeras.
las que hacía cuando había dejado de caminar por una senda que no era la correcta y comencé a caminar por una senda que sí era correcta. Todo era nuevo, había novedad de vida en mí. Todo era nuevo. Había algo para... allá queríamos estar. Hay algo del Señor, ahí yo quiero estar. Hay una reunión ahí. Porque había novedad, porque había una nueva senda, porque yo había nacido y quería conocer. A ese lugar el Señor quiere hacernos volver. Donde entendíamos que la oración nos conectaba, no las actividades. Que no era simplemente estar, que no es simplemente estar, sino como ha enseñado tan a las claras la pastora, sino que es ser verdaderamente. Y estamos todos incluidos. Pero ¿saben qué? Aún ha sido tanta la bendición. La Biblia habla sobre eso, de que cuando uno está saciado de miel, de lo dulce, es tanto que cuando lo ve, lo desprecia. Ya estoy hecho, Señor. Eso es el pensamiento del creyente común. Yo ya estoy hecho. Tengo mi casa, tengo mis hijos, más o menos voy. ¿Qué quedará para los que no? Para los que todavía queremos algo más del Señor. Y que hemos logrado cosas, porque la Biblia dice, has logrado cosas. Y está bien. Pero hay un lugar donde necesitas volver una y otra vez. Ese espíritu que nosotros estamos anhelando y que estamos proclamando, ese espíritu hará volver. Y lo primero que hace volver es el amor de los hijos al Padre. Y los que están lejos necesitan con más asiduidad, más asiduos, más rápidos, más deprisa, necesitan volver. Algunos estamos a un paso, otros estamos más lejos. Por eso debemos rever nuestras obras. Pero que necesitamos volvernos, necesitamos volvernos. Si nosotros decimos en esta mañana, no necesitamos arrepentirnos, no necesitamos volvernos, nos estamos queriendo casi igualar al Señor. De hecho, estamos diciendo, no necesito. Que nosotros no vengamos a su presencia, le estamos diciendo al Señor, yo no te necesito. Eso les estamos diciendo, por ahí usted no sabía. Yo se lo aclaro para que usted ahora lo sepa. No necesito, mis hijos no necesitan. No necesitamos. Fíjense lo que dice la Biblia. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, ¿qué dice? Y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, o sea que tenemos la posibilidad de decir no. O sea que hay una senda de la cual estamos llamados a volver, pero también hay una iglesia que dice no. Hay un pueblo que dice no. Versículo 17. Pues también sobre vosotros, atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos,
no escucharemos. ¿Hemos estado alguna vez en esa posición? El Señor no miente. ¿Estamos quizás en esa posición? Muchos seguramente diremos sí, no, obviamente no lo vamos a gritar, porque ¿qué van a decir de nosotros? ¿No? Pero nuestro corazón casi que se sale del lugar y dice sí. Muchas veces me hablaste, muchas veces me hablas, de hecho me estás hablando. Y aún mi alma está queriendo decir no. Pero bueno es Dios, que Él dice, vuelvan. Volvamos. El volver es arrepentimiento. El volver es arrepentimiento. No hay nada que nosotros podamos hacer más que nuestro corazón se quebrante en la presencia de Dios y decirle, estas son mis obras, Señor. De hecho, tú las conoces. Si nosotros tuviéramos que medir nuestra espiritualidad, automáticamente nosotros necesitamos ir más adelante para que el Señor llene esos lugares donde todavía nosotros no hemos llegado. Y yo creo que en esta mañana todos necesitamos volvernos y todos necesitamos arrepentirnos. Porque Él está poniéndonos en un nuevo tiempo. Y espiritualmente, nosotros no, lejos esté, o por lo menos a partir de hoy, lejos esté de nosotros el decir no, no. Él está diciendo frenen, paren, miren, ¿cuál es la posición en la que nosotros nos estamos manejando? Aún recibiendo, porque las promesas del Señor son en Él sí y amén. Él no cambia. Él no cambia. Nosotros necesitamos ver cuál es nuestra posición y decir, pregunten. Hay veces que no sabemos. Y Él está diciendo, pregunten. Claro que debemos preguntarle al Señor y Él nos va a responder por medio de su Espíritu y de su palabra. Pero también va a responder por medio de los ministros, por medio de gente que sí está en el camino. Porque es obvio que si vos no te congregás, y estamos con congregar, el Señor algo quiere hacer, ¿no? Pero es importante, no saben qué importante que es congregarse. Es la base. Y si la base no está, qué lejos quedaríamos de esa iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuándo nos visten? Está el vestido ahí, esperándonos. Y nosotros con vestiduras viles. Pregunten. Pregunten. Y claro, y el que está en la senda correcta te va a decir, vos estás en la senda incorrecta. Eso funciona así. Por eso nosotros no debemos ofendernos. Al contrario, nosotros debemos acercarnos. Hemos hablado también de eso. El alejarnos nos hace mantenernos en una posición de frialdad. Nosotros necesitamos acercarnos aún en esa posición, sin temor, a alguien que está caliente, a alguien que está en el fuego del Señor, porque eso por ahí enciende una chispa y nos prende a nosotros también. No es así, esa es la actitud espiritual. Como cuando usted se va de este lugar y se abre un camino, el Señor nuevamente abre las puertas para que nosotros andemos. De hecho, hay una senda que ha sido preparada de antemano para que nosotros andemos en ellas. Hay un camino, hay un sendero especial para los hijos. Pero muchas veces decimos, no andaremos. No preguntamos, no queremos mirar, porque eso implica
que debemos alinearnos. Entonces imagínense usted, o los que no vinieron más, o los que no vienen más. A mí me da mucha pena verdaderamente. Porque no me van a poder decir yo estoy por la senda correcta. Porque va a ser una mentira que se dicen a sí mismos. El hijo pródigo no dijo eso. No dijo, yo estoy acá entre los cerdos, como zanahoria podrida. Yo estoy en la senda que tiene que ser. No dijo eso. Entonces no nos mintamos, hermanos amados. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día se hace perfecto, hasta que el Señor... Esa senda es la de este último tiempo. Y la que aún en nuestra posición de caída, porque Él dice, si Él dice, recuerda de dónde has caído, Él no está diciendo nosotros estamos caídos muchas veces. Necesitamos levantarnos. Levántate, dice, y haz las primeras obras. Levántate. Y contrariamente eso es lo que hizo este hijo. Lucas capítulo 15, versículo 17. Qué extraordinario que es el Señor. Las parábolas no son cuentos, Las parábolas son principios espirituales. Las parábolas del Señor son principios espirituales que encierran una verdad del reino, al cual nosotros hemos ido llamar un reino inconmovible. Y volviendo en sí, ¿qué hizo el hijo? O sea, antes de volver a donde sabía que tenía que volver, primero era necesario volver en su corazón. Porque nosotros podemos volver a las actividades, nosotros podemos volver a la iglesia, nosotros podemos volver a muchos lados, pero nuestro corazón no se vuelve. Entonces pasan años, porque no hubo un arrepentimiento de esa obra que en algún momento sucedió, entonces seguimos atados espiritualmente. Por eso dice el pecado que nos asedia. Cuando dice el pecado que nos asedia, asediar significa literalmente atar los pies para que no se pueda caminar. Despojémonos de toda carga, de todo peso y del pecado que nos asedia. Espiritualmente no caminamos. Usted está en la iglesia, usted sirve, servimos. Yo también estoy en la iglesia. Pero muchas veces no necesariamente podemos caminar espiritualmente. Porque necesita haber un despojo que el Señor da como autoridad a los hijos. Porque ya no fue derramado un espíritu de temor, sino que un espíritu de poder. Entonces Él dijo, volviendo en sí. Qué bueno que tomemos esta palabra. Qué buen tiempo para volver en sí. Señor, necesito volver en sí. No, ¿qué estoy haciendo? El volver en sí le estamos dando una apertura, que haya un espíritu de temor en la iglesia. Temor del Señor. No temor a quedarnos en el arrebatamiento porque va a ser un desastre, sino temor de decir, yo me quiero ir con vos, Señor, porque la realidad es que no hay cosas que yo pueda hacer para conmoverte. Porque yo ya soy hijo, yo necesito volverme a vos, estar cerca tuyo. Y eso figurativamente hace que nosotros, como dice Pablo, yo ahora necesito estar agarrado de vos. Porque cuando haya un levantamiento, yo estoy agarrado. Dice que Enoc fue levantado, ¿por qué? Porque caminó ¿con quién? Estaba ahí cerca.
Estaba ahí cerca. Entonces necesitamos estar cerca, en el camino y en la senda correcta. Y eso solamente lo hace el volvernos. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es arrepentimiento. Hay confesión. Hay confesión. Contra el cielo, contra ti. Contra el cielo, contra ti. El volvernos en sí hace que podamos retomar el camino. ¿Necesitó un GPS el hijo para volver a su casa? ¿Necesitó que lo vayan a buscar? Nosotros sabemos a dónde tenemos que ir cuando el Señor nos dice que volvamos. Nosotros sabemos. Es tiempo de volver. Es tiempo de arrepentirnos. Porque el tiempo está cercano. Ya no podemos jugar a que simplemente pase a orar o a ver si alguien me puede orar. El Señor mismo está en este lugar. Él es el que hizo volver. Y nosotros somos sus hijos y somos su iglesia. Y hay una casa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Él dice: en casa de mi padre hay un montón de jornaleros que tienen abundancia de pan. ¿Cuántos hay en la iglesia que tienen abundancia de pan? Pero no tienen posibilidad, no son hijos. No son hijos. El hijo va y abre la heladera en la casa. Y él en su posición, ahí está lo verdadero, lo hemos ministrado en la Santa Cena. Aunque sea que me haga como uno de esos jornaleros, como los que simplemente estaban en ese lugar porque tenían una paga, una bendición. Entonces estaban por obligación y estaban porque ejercían alguna actividad, pero el hijo es dueño de todo. El hijo es coheredero, hay herencia, tiene lugar en la casa. Volvió en sí, él volvió en sí y después fue direccionado hacia su casa. Amén. Y para terminar, dice Hebreos capítulo 12, versículo 12 en adelante: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay una apertura cuando nosotros estamos en la senda correcta. Juan no fue a acusarlos. Juan le estaba diciendo: ustedes son generaciones de víboras. Ustedes necesitan salir de esa posición porque el Señor vino en su rescate. El Señor mismo propició e inició su ministerio y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No se había establecido, se ha acercado. Porque el Señor, cuando vuelva en su venida gloriosa, establecerá el reino con nosotros, con los que le amamos, con los que a pesar de todas las cosas hemos decidido volvernos. Volvernos. Que la simiente del Señor sea la que nos sostenga. Él mismo se presentó y dijo: arrepentíos.
Porque el que viene tras de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de atarle los cordones de sus sandalias, ese os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora nosotros que somos del nuevo pacto, de ese nuevo tiempo, tenemos la posibilidad de enderezar nuestras rodillas. Como dice la Escritura, que podemos enderezar. ¿Para qué? Para que podamos buscar. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Está ahí medio. Pero recibe sanidad en este tiempo, porque es el tiempo de la venida del Señor. Cuando lo cojo se vuelve al camino, es sanado, entonces podemos seguir. Entonces dice, seguir la paz con todo y la santidad. O sea que cuando nosotros estamos cojos, cuando nosotros estamos en otro camino, no hay santidad. No podemos seguir la santidad. Y mucho menos podemos estar preparados para la venida de nuestro Señor, para poder verle, sin la cual nadie verá al Señor. Alegremente a Dios, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid y anunciemos con cánticos su amor. Levantemos alabanzas, gloria y honra a nuestro Dios. Entremos en su presencia con alabanzas, proclamando con cánticos, porque Él es nuestro Dios. Venid y adoremos, postrémonos delante del Señor, nuestro Dios. Venid con alabanza, con manos levantadas hacia Dios, en adoración, en adoración, en adoración. Venid, adoremos alegremente a Dios y exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid, anunciemos con cánticos su amor. Levantemos alabanzas, gloria y honra a nuestro Dios. Entremos en su presencia con alabanzas, proclamando con cánticos, porque Él es nuestro Dios. Venid, venid y adoremos, postrémonos delante de nuestro Dios. Venid con alabanzas, con manos levantadas hacia Dios, en adoración,
presencia hoy. Entremos en su presencia, adoremos en su presencia y adoremos en su presencia. Venid y adoremos delante del Señor, nuestro Dios. Venid con alabanza, con manos levantadas hacia Dios, en adoración. Venid y adoremos, postrémonos delante del Señor, nuestro Dios. Venid con alabanza, con manos levantadas hacia Dios, en adoración, en adoración, en adoración. Con manos levantadas, con aplausos, con cánticos. Y a su nombre.